¿Y si todo lo que crees saber sobre la muerte está equivocado? Durante siglos nos han enseñado a temerla, a evitarla, a verla como un final oscuro e incierto. Pero, ¿y si la muerte fuera solo el primer paso de un viaje mucho más grande, más sabio, más luminoso? Las culturas antiguas y la muerte tienen una relación muy distinta a la que manejamos hoy. No temían morir, se preparaban para ello. Y no solo eso, afirmaban saber exactamente qué pasaba con el alma en los primeros días después de morir. En este video vamos a sumergirnos en conocimientos ocultos que han sobrevivido en susurros, leyendas y rituales secretos. ¿Qué ocurre en ese misterioso umbral entre este mundo y el siguiente? ¿Qué dicen las creencias ancestrales sobre el viaje del alma? ¿Existe realmente una vida después de la muerte? Las respuestas no solo son sorprendentes, son reveladoras. Incluso podrías empezar a mirar la vida y la muerte con otros ojos. Aquí no se trata de religión ni de dogmas, sino de descubrir la sabiduría ancestral que ha guiado civilizaciones completas a través de los siglos. Desde los antiguos egipcios hasta los pueblos andinos, pasando por los sabios del Himalaya y los chamanes amazónicos, cada uno con sus mapas del alma, sus portales y sus avisos. Hoy los reunimos todos aquí, porque si sabes lo que ocurre justo después de morir, podrías aprender a vivir con más propósito y menos miedo. El momento exacto de la muerte, según las tradiciones antiguas. Cuando el cuerpo exhala su último aliento, algo más ocurre. Algo que muchas culturas antiguas describen con asombrosa precisión. No se trata solo de un corazón que se detiene o un cerebro que se apaga. Para la sabiduría ancestral, ese instante es la apertura de una puerta. La conciencia se separa del cuerpo y comienza su transición espiritual. Algunas tradiciones hablan de 7 segundos cruciales, otras de un túnel, una vibración, una luz o incluso de sonidos específicos que solo el alma puede oír. Según los textos tibetanos, por ejemplo, el alma permanece consciente en esos primeros momentos. La sensación de liberación puede ir acompañada de confusión, especialmente si la persona no se ha preparado. En ese estado, el alma experimenta una especie de despertar fuera del cuerpo. Esto no es solo teoría mística. Hay miles de experiencias post-mortem que describen lo mismo, desde culturas muy distintas. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Para los sabios del pasado, entender este momento era crucial para guiar a los muertos, y también a los vivos. Por eso existen rituales antiguos justo al morir. Abrir ventanas, pronunciar palabras sagradas, poner música específica o tocar campanas. Todo para ayudar al alma en esa transición. Si alguien muere en casa, hay quienes en ciertas culturas colocan un espejo cubierto o evitan llorar cerca del cuerpo para no confundir al alma. ¿Te imaginas cuántas veces hemos interrumpido este viaje sagrado sin saberlo? Y aquí es donde el verdadero viaje comienza. Todo lo que hablamos tiene el poder de cambiar tu perspectiva y tu vida. Si quieres seguir aprendiendo y creciendo conmigo, suscríbete al canal y asegúrate de no perderte los próximos videos llenos de inspiración y estrategias prácticas. La separación del alma y su desconcierto inicial. Cuando el alma se desprende del cuerpo, no todo es claridad y paz, como muchos piensan. Las creencias ancestrales coinciden en que en los primeros días después de morir, la conciencia entra en un estado de confusión. No comprende que ha muerto. Siente, ve, escucha, pero no tiene un cuerpo. Es como despertar en una casa vacía sin saber cómo llegó allí. Por eso, tantas culturas crearon rituales antiguos para avisarle al alma que ha cruzado el umbral. En tradiciones chamánicas de América del Sur, por ejemplo, los sabios realizan cantos o llamados para guiar a la conciencia, evitando que quede atrapada entre planos. En el antiguo Egipto, se recitaban fragmentos del libro de los muertos durante los días posteriores al fallecimiento, precisamente para asistir al alma en este periodo crítico. Y no es solo simbólico. Se consideraba una guía literal para moverse por los distintos planos espirituales. Porque sí, el alma se mueve, pero necesita orientación. Imagina que te despiertas en una ciudad extraña, sin mapa, sin idioma, sin saber por qué estás ahí. Así se siente el alma en su experiencia post-mortem. Por eso, algunos expertos en sabiduría espiritual dicen que morir sin preparación es como lanzarse a mar abierto sin saber nadar.
¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que muchas culturas aseguran que, si el alma no comprende que ha muerto, puede quedarse vagando durante años o incluso siglos. Pero este solo es el comienzo del viaje. El juicio del alma según la sabiduría ancestral. Una vez que el alma acepta su muerte, según múltiples tradiciones antiguas, se enfrenta a una revisión de vida, pero no como en las películas, con un tribunal celestial y un dios con barba. Number. La sabiduría ancestral describe un proceso mucho más íntimo y profundo. El alma ve, siente y revive cada acción que cometió, desde el punto de vista de los demás. Es decir, no solo recuerda haber herido a alguien, sino que siente cómo se sintió ese otro. Eso sí que es justicia divina. Las culturas antiguas y la muerte coinciden en que este juicio no es para castigar, sino para comprender. Se trata de una expansión de la conciencia después de morir. En el hinduismo, por ejemplo, se le llama karma, pero no es una simple cuenta de puntos. Es una toma de conciencia brutal y reveladora. En algunas leyendas celtas se dice que el alma atraviesa un espejo donde se reflejan todos sus actos, incluso los pensamientos más secretos. Un espejo que no miente. Ahí no hay excusas. Y aquí viene lo más inquietante. Muchos relatos de experiencias post-mortem recientes coinciden con estas antiguas creencias. Personas que murieron por unos minutos narran haber sentido todo el bien y todo el daño que provocaron. ¿Cómo explicarlo si nunca habían leído esas leyendas? Tal vez la sabiduría espiritual tenía razón todo este tiempo. Pero después del juicio, la pregunta que sigue es: ¿qué destino le espera al alma? Los diferentes planos espirituales y su relación con la vibración del alma. Después del juicio, el alma no va al cielo o al infierno, como nos contaron de pequeños. Según la sabiduría ancestral, el destino del alma depende de su vibración. Sí, como una frecuencia energética. Las culturas antiguas enseñaban que existen distintos planos espirituales y que cada uno se ajusta a la calidad de la conciencia que se ha cultivado en vida. No es un castigo, es una consecuencia natural, tal como una radio solo sintoniza la emisora que está en su misma frecuencia. En el budismo tibetano se habla de los bardos, estados intermedios donde el alma transita hasta encontrar su siguiente destino. En el antiguo México, los mexicas creían en varios mundos: el Mictlán, el Tlalocán, el Tonatiuh-Ichan, cada uno reservado para ciertos tipos de muerte y evolución espiritual. Y en la mitología griega, el alma cruzaba el río Estigia para llegar al lugar que le correspondía, guiada por Caronte, el barquero. Como ves, culturas separadas por miles de kilómetros describieron lo mismo con símbolos distintos. Aquí es donde muchas personas se sienten llamadas a elevar su vibración incluso antes de morir. Meditación, actos de amor, conocimiento interior, limpieza energética. ¿Te das cuenta? No es solo para estar bien en esta vida, sino para preparar el camino después, porque según estas creencias ancestrales, el alma no va a donde quiere, va a donde encaja. ¿Y qué pasa si no encaja en ningún plano? Ahí es cuando empieza uno de los episodios más complejos del viaje del alma. El riesgo de quedar atrapado entre mundos. Uno de los mayores temores dentro de la sabiduría ancestral no era la muerte, era quedar en medio, atrapado entre mundos. Se le conoce en muchas tradiciones antiguas como el limbo, el velo o el mundo intermedio. Ahí llegan las almas que no lograron desprenderse de lo terrenal. Personas con apegos fuertes, emociones no resueltas o muertes traumáticas. Según estas enseñanzas, ese estado es confuso, repetitivo y solitario, y puede durar siglos. Los japoneses lo llaman yurei, espíritus vagantes. En los Andes se habla de almas penantes, y en el folclore europeo de fantasmas atados a casas o lugares. No es coincidencia. Estos relatos existen en todas partes del mundo. Algunas culturas antiguas realizaban rituales espirituales especiales para liberar estas conciencias. Danzas, rezos, quema de hierbas como copal o salvia, incluso ofrendas para guiar al alma hacia la luz. Y sí, todavía se usan hoy, aunque pocos saben por qué funcionan realmente. ¿Y cómo evitar quedar en ese estado? Aquí viene lo más práctico: soltar en vida, resolver conflictos, perdonar, desapegarse del ego, porque lo que no se resuelve aquí se arrastra allá. Esto lo sabían bien los sabios de Egipto,
quienes preparaban al alma desde el nacimiento, no en la muerte. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si el alma logra liberarse del limbo, ¿a dónde va realmente? El reencuentro con guías, ancestros y otras almas. Cuando el alma logra cruzar ese umbral, según la sabiduría espiritual, no lo hace sola. Muchas creencias ancestrales aseguran que en los primeros días después de morir, el alma es recibida por seres que la acompañan. Ancestros, guías espirituales, maestros o incluso almas afines. No son ángeles con alas doradas, sino conciencias elevadas que ayudan en la transición espiritual. Son los mismos que quizás soñaste alguna vez sin entender por qué te eran tan familiares. En el hinduismo, se cree que estos seres ayudan a preparar el alma para su siguiente paso, y en las culturas indígenas de América se honra a los muertos cada año para reforzar esa conexión. El Día de los Muertos, por ejemplo, no es solo un acto simbólico, es una fiesta real de reencuentro. En la tradición celta, durante Samhain, el origen de Halloween, se dice que el velo entre los mundos se adelgaza, permitiendo ese contacto. Y en África, los ancestros son parte activa de la vida cotidiana, y de la muerte también. Muchas personas que han tenido experiencias post-mortem cuentan haber visto a sus abuelos, a seres queridos fallecidos o incluso a personas que no conocían en vida, pero que sentían cercanas. ¿Quiénes son? Tal vez almas compañeras que han caminado contigo por otras vidas, según la sabiduría ancestral. Pero este reencuentro no es el destino final, es apenas una parada, antes de una decisión aún más trascendental. ¿Volver a la tierra o seguir hacia lo eterno? La reencarnación y la transformación del alma. Una vez que el alma atraviesa todos los planos y reencuentros, llega a un punto clave en su viaje del alma: decidir su próximo destino. Aquí entra uno de los pilares de la sabiduría ancestral, la reencarnación. No es un castigo ni un premio, sino una oportunidad. Según muchas tradiciones antiguas, el alma regresa al plano físico para aprender lo que no comprendió, saldar deudas energéticas o cumplir misiones que quedaron pendientes. La vida no sería más que una escuela, y la muerte, un receso. En el Tíbet, se cree que el alma elige incluso a sus padres, su entorno y los desafíos que vivirá. ¿Te imaginas? Eso explicaría por qué algunas personas parecen haber nacido con sabiduría o con lecciones ya aprendidas. En el Brasil espiritualista, muchas corrientes enseñan que el alma elige un nuevo cuerpo, pero bajo condiciones acordes a su vibración. En la antigua Grecia, Platón también hablaba de este ciclo eterno del alma que vuelve, y en las culturas mayas se decía que renacemos hasta comprender el verdadero propósito. Este proceso de transformación del alma no es aleatorio, es profundamente estratégico. Por eso algunos nacen en guerra, otros en paz, algunos con salud, otros con pruebas físicas. Según la sabiduría espiritual, nada es casualidad. Todo responde a un plan superior que el alma misma ayudó a diseñar. Pero, ¿qué pasa con aquellas almas que ya no necesitan reencarnar? ¿A dónde van? Y más importante aún, ¿qué podemos hacer en vida para acercarnos a ese punto? Entonces, ¿y si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? Si todas estas culturas antiguas coincidieron en detalles tan profundos sobre el viaje del alma, ¿de verdad fue coincidencia? ¿O será que han intentado decirnos algo desde siempre y simplemente no estábamos escuchando? La sabiduría ancestral no busca asustarte, sino despertarte. Porque si entendemos la vida después de la muerte, también empezamos a vivir de otra forma. Más conscientes, más libres, con menos miedo al qué pasará y más atención al qué estoy haciendo ahora. ¿Estás cultivando una vibración que te lleve a planos superiores? ¿O te estás enredando en cosas que solo pesan al alma? ¿Estás listo para soltar lo que ya no suma? Reflexiona, no por miedo a morir, sino por amor a vivir. Si este contenido resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí vamos mucho más allá de lo evidente, porque quien comprende la muerte empieza a dominar la vida. Y eso, mi querido amigo o amiga, es un privilegio que pocos se atreven a reclamar. ¿Serás tú uno de ellos?